Vamos a titular a esta exposición de miscelánea, porque vamos a tener también una miscelánea que no tiene que ver con series necesariamente, sino con reflexiones o análisis o performances auditivos, si ustedes quieren, inmediatos o espontáneos o coyunturales o situacionales. A esta miscelánea la vamos a llamar el laberíntico camino al suicidio. La pregunta que nos vamos a hacer es por qué las sociedades humanas modernas se empeñan en este laberíntico camino al suicidio. ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo a su compulsión extractivista, depredadora, destructiva, contaminante, sin precedentes respecto a las otras civilizaciones. Es decir, comparando la civilización moderna con las civilizaciones antiguas. La capacidad destructiva es muchísimo más grande que las civilizaciones antiguas. Hasta tal punto que podemos inclusive, dejarlas en una consecuencia muy pequeña en las civilizaciones antiguas respecto a la destrucción, a la contaminación, a la depredación, a la tala de bosques. La sociedad moderna se caracteriza por esa capacidad, esa fuerza destructiva que tiene. Su vertiginosidad, que ha sido caracterizada por la modernidad o el concepto de modernidad, que es un concepto conformado por los poetas malditos, que se basan en una experiencia estética de la modernidad y que quieren, sobre todo estéticamente, apreciar o configurar lo que se llama la vertiginosidad, cuando todos los sólidos se desvanecen en el aire, como decía Shakespeare en La Tempestad, que recoge Marx, uno de sus comentarios, un gran lector de Shakespeare. Bueno, entonces esta sociedad donde todos los sólidos se desvanecen en el aire, también es una sociedad donde toda la vida se desvanece en la contaminación, en la depredación, en la incineración, en la destrucción ecológica. Entonces la pregunta es ¿por qué las sociedades modernas se empeñan en persistir en esta costumbre? Una costumbre maldita, una costumbre maldita por las características, las consecuencias, las masivas muertes que provoca, no solamente humanas, sino sobre todo de las especies, de los géneros, de los seres orgánicos, de las otras sociedades orgánicas, es decir, de los ecosistemas. ¿Por qué se empeñan en destruir el planeta, cuando el planeta es la condición de posibilidad existencial de la vida en el planeta Tierra y de la vida de las sociedades humanas? ¿Por qué apuestan de manera tan terca, tan tenaz, tan tosudamente en el camino a la muerte? ¿Por qué? Bueno, podemos lanzar, como decimos en nuestras exposiciones, varias hipótesis interpretativas. Muchas de ellas ya las conocen, pero nosotros queremos hacer una especie de desliza en este momento y tratar de acudir a una explicación de la psicología de esta destrucción, la psicología de este suicidio colectivo, masivo, social. Una primera hipótesis es que creen que el mundo es lo que ven y va a seguir siendo lo que ven y va a seguir repitiéndose como nace el sol todos los días
Es decir, es un mundo que no tiene ni pasado ni futuro, es un mundo que no tiene historia, que es el mundo que conocen, que está a la altura de sus miserias y sus prejuicios humanos. Es un mundo acotado, digamos, a esta miopía, que podríamos inclusive considerar la ceguez. Es una compulsión que podemos también aproximar al instinto tanático, al instinto de muerte, es decir, tienen vocación de muerte. Y como el último hombre de Nietzsche, están encaminados a su propio suicidio de manera vertiginosa y voluntaria, se podría decir. Bueno, eso de voluntaria es una figura porque no es consciente. En realidad es una actitud no consciente, es una actitud que se refugia en la ideología de la repetición, de la recurrencia, de la ilusión de que todo es tal como lo ven, olvidándose de que solamente lo que ven es una perspectiva y que está, digamos, limitada en el alcance de su propia experiencia, y es una experiencia muy limitada. Es una experiencia limitada respecto a los siglos de la sociedad moderna, pero también es una experiencia limitada en relación a lo que se ha conseguido, a lo que ha conseguido como conocimiento de la ciencia. Es decir, es como si la institucionalidad estatal, como si la institucionalidad económica de las empresas, es como si la propia institucionalidad educativa se abocara a ignorar lo que se conoce y lo que conoce la ciencia. Enseña como un manual aspectos selectivos de la ciencia, como si fueran verdades, pero son verdades fragmentadas, pero las enseñan de tal manera para hacer una apología de la civilización moderna, concibiéndola como una evolución, inclusive como el fin de la evolución, como el fin de la historia. Así como un filósofo inventado o artificial llamado Fukuyama planteó en su libro El fin de la historia, haciendo manipulaciones discursivas, selectivas, de citas de Hegel y de Nietzsche. Es decir, sin manejar obviamente el contexto de la filosofía dialéctica de Hegel y la filosofía contranihilista, apofántica, crítica de Nietzsche. Pero no nos importa Fukuyama, lo que nos importa aquí precisamente es esta creencia petulante del hombre ignorante, de que cree que su civilización es el fin de la historia y es lo logrado. Es decir, es el máximo logro de esta humanidad. Bueno, ¿qué logro, no? O sea, ese es el máximo logro de la humanidad, y qué pobreza, qué miseria, qué escasa en estética, qué escasa en cultura, qué escasa en porvenir, qué escasa en horizontes humanos. Entonces, están haciendo un canto, una apología a la mediocridad más miserable que ha conocido la historia de las sociedades humanas. Entonces, la primera hipótesis es esta, es decir, que creen en lo que ven. Es decir, ven y no se van a mover desde la centralidad de su propia mediocridad, de sus propias miserias humanas y de sus propios prejuicios. Entonces, en consecuencia, van a seguir haciendo lo que siempre han hecho, es decir, explotar de manera inmisericordia los recursos naturales, arrasar lo que tienen delante como bosques y como ecosistemas, y obviamente inscribir en la tierra la muerte, que son las huellas ecológicas. Es espantoso. Sin embargo, el humano
moderno va a tener que enfrentar pues sus propios límites, porque está desatando problemáticas incontrolables. No solamente en términos de lo que eufemísticamente llaman el cambio climático, que en realidad es una crisis ecológica. Es una crisis ecológica, y la crisis ecológica tiene que ver con la crisis de la vida. Es decir, la vida está enferma por las sociedades humanas. Entonces, ante esta situación apocalíptica, usando esta metáfora que es muy útil, sobre todo para alumbrar las proyecciones mismas de lo que se está viviendo como crisis ecológica. Entonces, ante esta situación, este petulante ser moderno, este petulante humano moderno, se enfrenta a la vulnerabilidad, a su propia vulnerabilidad, a sus propias carencias. Es decir, no puede ante la problemática que ha desatado. No puede ante el fuego que ha desatado. No puede controlar la destrucción que desata y que se vuelve contra él como un boomerang. Un ejemplo último es esta pandemia del coronavirus, que de manera sorprendente ha parado la economía mundo, el sistema mundo capitalista, y ha mostrado todas las carencias, las debilidades, las vulnerabilidades de una petulante civilización moderna que tiene más de petulancia que de contenido. Obviamente todo esto no quita lo que también nos ha brindado la modernidad en su estética, en su apertura de derechos, de generaciones de derechos, inclusive en términos del desarrollo de la ciencia y de la tecnología, y el desarrollo donde se ha podido de estratos sociales lúcidos, intelectuales, vanguardias, estéticas, científicas, inclusive políticas en un momento determinado, pero eso ha durado muy poco, porque precisamente las vanguardias políticas han terminado mostrando lo profundamente, recalcitrantemente conservadoras que son. No va por ahí, va por la cultura, por la estética y por la ciencia. Ese es lo acumulado potencialmente, la potencia acumulada que tiene proyecciones mayúsculas, precisamente para resolver los problemas del presente, para resolver los problemas que ha desatado el ser moderno, que es la pandemia, los problemas que ha desatado la crisis ecológica, los problemas que ha desatado su civilización de la muerte, que es la civilización moderna. Es decir, es como si estuviera ante un dilema: ser o no ser, morir o vivir, optar por lo estético, por el placer de la estética, por el placer del conocimiento, por la ciencia, incluso si ustedes quieren, por la filosofía, o morir, optar por la muerte, por la mediocridad, por este síntoma de la enfermedad de la muerte civilizatoria, que es la decadencia. Entonces tiene que escoger, qué va a hacer. Es decir, tiene que resolver este dilema. Si se decide a no salir de su centralidad suicida, no hay destino para las sociedades humanas. Las sociedades humanas estarían destinadas a desaparecer para que continúe la vida. Pero si lo más lúcido de las sociedades humanas es capaz de recuperarse a sí misma, recuperar lo más rico que tiene, su potencia social, lo más rico que ha logrado en la ciencia, en la tecnología, en la filosofía, en el arte, en la estética, en su capacidad creativa, en su lucidez, en su capacidad afectiva, en su capacidad por amor.
en su capacidad solidaria, entonces sí hay porvenir no solamente para las sociedades humanas, sino para una convivencia de las sociedades humanas con las demás sociedades orgánicas. Entonces hay que escoger. Y obviamente el escoger no solamente es individual, sino de la suma de individualidades, de la suma de las voluntades singulares que hacen a una voluntad colectiva, a voluntad de las multitudes. Esperemos que la sumatoria de fuerzas no se incline definitivamente por aquellas fuerzas despojadas de lo que pueden, despojadas de su potencia, lo que Nietzsche llamaba el nihilismo, la voluntad de nada. Esperemos que el mayor peso de las fuerzas, la mayor cantidad de las fuerzas se incline por lo otro, se incline por la alternativa, por la alteratividad, por la potencia social, por la capacidad creativa de la vida y termine clausurando un error en la historia de las sociedades humanas, que es la civilización moderna.